Hola, si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien, ya que ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que aquí iba a suceder o lo que ibas a escuchar, así que te explicaré brevemente. ¿Listo? Tal vez el que te trajo aquí te habló de un tal Jesús. Pero no te espantes. No vamos a hipnotizarte para que entres a alguna religión y tengas que ser un zombie por el mundo. Te tengo una pregunta. ¿Qué pensaste cuando te mencioné a Jesús? Ok. Pensar eso es muy normal, pues hoy en día la gente tiene un muy mal concepto de los seguidores de Jesús. Pero no es como lo piensas. Verás, este es Jesús. Y seguro has escuchado que Él es aburrido, que te prohíbe todo, que es para locos. Pero es todo lo contrario. Jesús dio su vida por amor a ti. Murió en una cruz para que fueras libre de todo pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No te hagas. Pero sabes, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Él podremos alcanzar la vida eterna. ¿Qué? ¿Qué es vida eterna? La vida que está después de la muerte. ¿A poco creías que ahí se acabaría todo? Jesús es esperanza, es vida, es salvación, es oportunidades. Jesús es lo imposible posible y quiere estar cerca de ti. Él siempre está listo para ayudarte, sacarte del problema, sanarte de la enfermedad, restaurar a tu familia. Jesús quiere ayudarte para que pases los exámenes, que te vaya bien en matemáticas, conseguir nueva novia. Bueno, omitamos eso. No importa si has robado la feria de las tortillas, si eres enojón, si tienes muchos problemas, si sientes que no vales nada, Jesús te ama y te acepta tal como eres. Jesús no es religión, aunque ya lo has escuchado muchas veces. Jesús es una relación de mejores amigos, es lo máximo y está dispuesto a entrar a tu corazón, pero ¿te gustaría dejarlo entrar? Tal vez piensas que Jesús nos lavó el cerebro, pero la verdad es que nos limpió el corazón. Buenos días, Calvary Chapel Roca de Gracia, aquí con Natalie y Natalia. Hoy tenemos el honor de dirigir la alabanza en esta mañana. Si es tu primera vez acompañándonos, les damos la bienvenida. Y la primera canción que vamos a cantar, las letras dicen, Abre mis ojos, oh Cristo. Y esta canción es una oración que el Señor puede abrir los ojos de nuestros corazones, que nosotros podemos entender un poco más quién es Él y cómo Él es. Entonces, acompáñenos en esta canción. Cristo, abre mis ojos, te pido.
podemos hacer esas oraciones. Señor, muéstranos quién tú eres, porque Jesucristo vino a esta tierra. Él vivió una vida perfecta y Él murió en la cruz en lugar nuestro. Él murió en la cruz para hacer el sacrificio último. Él se sacrificó su vida para que a través de su sangre derramado nosotros podemos tener una relación, una amistad con Dios el Padre que antes no podíamos tener. Y esa es gracia, recibir algo que no merecemos. Y gracias a Jesús tenemos el privilegio de ser hijos de Dios.
Así como. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no más tentación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios es tuyo, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Gracias, Señor, porque en ti nosotros somos libres. Nosotros podemos conocer, experimentar libertad de preocupaciones, libertad de pecado, Señor. Todo lo que ofrece este mundo son mentiras, Señor.
En ti y solamente en ti es donde podemos experimentar libertad de verdad, Señor. Gracias porque tu verdad nos libera, Señor. En la Biblia, en esta semana, he estudiado que en Romanos dice que el pueblo de Israel, ellos fueron rebeldes y Dios lo que hizo fue los rechazó y recibió un nuevo pueblo como suyo, que son los gentiles. Gentiles son las personas que no son judíos. Y en Romanos 11 habla que los gentiles fueron injertados como si el pueblo de Dios es un árbol de olivo, gracias. Los gentiles fueron injertados y los que no eran pueblo ahora sí son pueblo. Y incluso anoche Angie y yo estábamos leyendo y al finales del capítulo 11 está maravilloso porque Dios dice que los que Él rechazó, los judíos, todavía Dios puede injertarlos de nuevo en el árbol de olivos. Es decir, que quizá en algún momento ellos rechazaron a Dios y también Dios los rechazó para hacer un espacio para los gentiles, pero con ellos devolverse a Él, Él los acepta, Él los trae. Y eso habla de una gran esperanza, una esperanza viva que no importa en qué área de nuestras vidas o quizá nuestra vida como tal, si no ha sido entregado al Señor, si hemos rechazado a Él, Él sigue ahí dispuesto a recibirnos de nuevo, dispuesto a perdonar. Y eso de nuevo es la gracia de que cantamos en esta mañana. Es tan maravilloso ese amor que Él tiene para con nosotros. No merecemos ese tipo de amor, pero Él nos lo da si lo queremos aceptar. Entonces, algo para reflexionar mientras cantamos esta última canción. Antes de hablar, cantaste sobre mí.
gracias, Señor, porque tú nos sigues buscando. Gracias porque tú eres tan cerca, Señor, que solo tenemos que mirar hacia el cielo, mirar hacia ti, y ahí estás, Señor. Quizá en algún momento hemos sentido lejos de ti, quizá dudando, Dios, ¿en dónde estás? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no te veo? Y la verdad, Señor, es que tú siempre estás ahí. Y Señor, si nosotros hemos alejado de ti, te pedimos perdón. Nosotros reconocemos que no hay mejor lugar de que estar contigo, Señor. Y quizá para algunos no hemos experimentado esa verdad. Pido que hoy, en esa semana, nos enseñes cómo es caminar contigo. Es decir, que quizá las circunstancias no cambian. Y realmente, Señor, tú no nos prometes felicidad. Pero lo que sí podemos tener en ti es gozo, es paz, es un amor profundo, una esperanza viva, Señor. Y si no conocemos eso de ti, te pido, clamamos, Señor, que en este día podemos conocer esas verdades de ti, Señor. Pido que nuestros corazones sean listos para recibir tu palabra, que nuestros corazones puedan ser tierra fértil para recibir lo que quieres enseñarnos hoy, y más de ser más de escuchar tu palabra, Señor, podemos ser hacedores, y que esas semillas pueden brotar en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Pedimos esto en tu nombre, Cristo. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas, bienvenidos a este nuevo tiempo juntos en la palabra. Mi nombre es Alex Fuentes, y reciban de parte mío y de parte de toda la iglesia Calvary Chapel Roca de Gracia un caluroso saludo para todos ustedes donde quiera que se encuentren. De nuevo, muchas gracias por continuar conectándose con nosotros. Para nosotros es grato saber que desde tantos lugares tan distintos continúan acompañándonos en esta travesía que es profundizar en la palabra de Dios. Y es una travesía porque a veces nos encontramos con cosas inesperadas, a veces nos encontramos con aquellas que sí nos gusta y anhelamos, a veces nos vemos retados a nuevas áreas, entonces es una travesía. Gracias por acompañarnos. Hoy terminamos esta serie a través de la primera carta de Pedro, la cual lleva el título de Una esperanza viva. Y terminamos con este capítulo 5. Y bueno, antes de eso quisiera pues que me acompañaran en una oración para que el Señor pues nos guíe en este tiempo a todos. Acompáñenme. Padre amado, gracias por este tiempo, por esta posibilidad que nosotros tenemos para continuar escudriñando tu palabra, Señor. Recibir de parte tuya instrucciones claras, necesarias, idóneas para nuestras vidas. Instrucciones que nos ayudan a movernos, a maniobrar, a actuar debidamente en toda situación, Padre. Hoy puntualmente, viendo cómo en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento que se encontraban aquellos hermanos nuestros en la temprana iglesia, tú les dabas por inspiración tuya a través de Pedro estas instrucciones. Y hoy, relevante para nuestro día a día también,
en medio de estas dificultades que muchos de nosotros continuamos sufriendo a raíz de pandemias, a raíz de persecución interfamiliar, a raíz de problemas en trabajo o tantas otras cosas, Señor, quieres también darnos a nosotros esperanza en medio de estas dificultades, Señor. Guía tú este tiempo, Espíritu Santo, sé tú el que colocas la enseñanza adecuada en cada corazón de aquellos que están al oído de mi voz hoy en día, Padre amado. Trabaja en nuestros corazones, haz tu propósito en nuestras vidas, de tal forma que después de que escuchemos esto, no seamos iguales, sino que seamos cambiados y transformados por ella. Por tu nombre, para tu gloria, Jesucristo. Oramos todo esto en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, acompáñenme entonces en nuestra lectura. Vamos a ir entonces al capítulo 5. Tomen sus Biblias de la primera carta de Pedro y vamos a leer todo el capítulo y después vamos a ir desglosando poco a poco. Dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Y con esto concluye Pedro esta carta en la cual da instrucciones a la temprana iglesia que estaba atravesando por sufrimiento, por dificultades, por persecución, tanto del Imperio Romano como de aquellos en los diferentes ámbitos religiosos, ¿sí? Los judíos y demás en sus diversas formas. También esto hacía que estos tempranos cristianos en algunos momentos pues flaquearan en su fe de una u otra forma, y no es muy ajeno a lo que nosotros podemos experimentar hoy en día. Es muy posible que en momentos difíciles, momentos de sufrimiento, momentos de persecución, momentos de inestabilidad, nuestra fe también pueda flaquear.
es no solo muy posible, es algo que nos pasa. Y Pedro, entonces, después de haber desarrollado a través de toda su carta estas instrucciones, aquí nos entrega un resumen muy puntual, añadiéndole otras instrucciones también muy puntuales para roles específicos dentro de la iglesia, con el fin de que la esperanza sea afirmada en el corazón de cada uno de los creyentes, de cada uno de los creyentes que conformaban la temprana iglesia, y hoy en día a cada uno de nosotros que conformamos una comunidad cristiana, sin importar quiénes somos o de qué forma nos desarrollamos dentro de ella. ¿Ya? Y por eso el título de nuestra enseñanza para hoy es Caminando juntos en la esperanza de Cristo. Caminando juntos en la esperanza de Cristo. El primer punto para hoy, rápidamente, y ahora lo desarrollamos, es el siguiente. Una iglesia sana es responsable de todos quienes participan de ella. Una iglesia sana es responsabilidad de todos quienes participan en ella. No de algunos, de todos. A ver, entrando, versículo 1, dice Pedro, ruego. Inmediatamente esa palabra debe cautivarnos a nosotros, porque hay que preguntarnos por qué Pedro utilizaría esta palabra y no una palabra como animo, como les pido, sino ruego, ¿sí? Es un corazón el que está detrás de esto, que se conmueve, al cual le duele lo que está pasando o puede pasar cuando las cosas no están bien en una comunidad cristiana. Y seguramente podemos también nosotros conectar esto con el corazón que viene arrastrando Pedro desde el momento en que tiene ese casi último y muy puntual encuentro con Jesús. Después de que Jesús resucita y él ha dicho que se va a encontrar con ellos, ellos están esperando. Y bueno, ¿qué pasó? Nada. Y Pedro dice, bueno, vamos, voy a pescar. Otros discípulos dicen, vamos a pescar. Y se van a pescar, se pasan toda la noche y no pescan nada, no sale nada. Y desde la orilla a uno de los discípulos se aparece Jesús en el área y dice de lejos, ¿por qué no tiran la red del otro lado? Y lo hacen y wow, inmediatamente es el maestro. Claro que sí, es el maestro. Y entonces se reúnen todos ellos y ya Jesús tiene la fogata ahí listo. Imagínense ustedes, ya él tiene la leña puesta, la brasa ardiente, y entonces llegan ellos con unos peces y empiezan a comer juntos y a charlar y a regocijarse. Y en medio de esto, Jesús hace una pausa y le hace una pregunta a Pedro. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17, encontramos esta palabra. Y dice de esta forma, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, o Juan, ¿me amas más que estos? Después hablamos de quiénes son estos. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le hace esta pregunta a Pedro no una vez, se la hace repetitivamente. Y sabemos que cuando el Señor, o en la Biblia nosotros, cuando vemos que una palabra se es dada una vez, dos veces, tres veces, es porque se le está poniendo un énfasis especial
a esto. Y Jesús le está haciendo un énfasis especial a Pedro aquí, haciéndole un llamado, apelando a su corazón para ver si Pedro cae en cuenta qué es lo primordial o qué es lo que va a ser lo primordial en su vida desde ese momento en adelante. Es posible que cuando Jesús habla de estos, me amas más que estos, se estuviera hablando de los otros discípulos que estaban allí alrededor. O también es posible que estuviera hablando de los peces que acababan de pescar, toda esa grande pesca que lo identificaba a Pedro como ser humano antes. Era un pescador, a eso se dedicaba y acaba de verse enaltecido en el hecho de que ha tenido una pesca grandísima, ¿ya? Y seguramente eso iba a ser de buena remuneración. De nuevo la pregunta, ¿me amas más que estos? O sea, ¿me amas lo suficiente para dejar esto a un lado? ¿Me amas lo suficientemente para valorar más a lo que tal vez es despreciado o no tan dado a valor para ti, no valorado, tan valorado para ti como lo puede ser esto? Vas a tener más cuidado por esos peces o por los discípulos que tal vez por mi rebaño, mis ovejas, mis corderos. De ahí esta palabra que Pedro escoge, sin duda alguna. Cuando nosotros escribimos una carta y tenemos unas pocas líneas, un poco de tinta, unas pocas hojas, escogemos, somos muy puntuales en lo que vamos a escoger. Y Pedro dice, ruego. Además de esto, vemos aquí una audiencia. ¿A quiénes está escribiendo Pedro? Pues si bien aquí dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, pues sabemos que la carta no fue escrita solo a los ancianos. Tampoco fue escrita de tal forma que dice, después de lo que nosotros conocemos, como el capítulo 4, versículo 19, en que hace una pausa, dice, ahora entréguenle el resto del pergamino a los ancianos, y los que están ahí, sálganse porque solo los ancianos deben de escuchar esta parte. No, para nada. No es una carta privada para los ancianos. Era una carta que se estaba leyendo en público. Ya era tanto el propósito de que el rebaño escuchara cómo debían ser guiados y guiados y cuidados, como también lo era el propósito de que aquellos ancianos escuchando fueran animados y exhortados a cumplir debidamente el llamado. Ambas cosas eran tan importantes y por eso la lectura pública y por eso la inclusión de todos en la carta. Y fíjense que concuerda mucho con lo que dice en Primera de Pedro, allí más adelante en el capítulo 5, versículo 5, sujetos unos a los otros, todos juntos. ¿Sí? Y por eso hoy en día todos somos audiencia y tenemos responsabilidad de poner en práctica lo que nosotros escuchamos en la palabra. No algunos, todos nosotros debemos de ponerlo en práctica. Y por eso el primer punto de esta enseñanza nuestra hoy es el siguiente. El primer punto, una iglesia sana es responsabilidad de todos quienes participan en ella. Sí, una iglesia sana es responsabilidad de todos quienes participan en ella. Vemos aquí estas instrucciones de cómo debería verse y actuar una iglesia, todos en ella, ¿sí? Y actuar una iglesia esto es lo mismo que la Biblia. La Biblia es dada a todos nosotros y fue dada para que no algunos, sino que todos pudiéramos aprenderla, ¿sí? Inclusive desde un principio, cuando al pueblo de Israel se les dice que deberían de meditar en ella día y noche, no estaba diciendo solo a los levitas meditan en ella día y noche. No estaba diciendo solo a los hombres, no, todos. De hecho, los niños tenían que aprendérsela y se lo aprendían, ¿ok? Entonces, igualmente, por eso es tan importante que nosotros la estudiemos, ¿sí? Estimémosla de tal forma. Vamos al versículo 2 y versículo 3 y dice,
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ya, en la Nueva Versión Internacional lo dice de esta forma: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Y en la TLA, cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo. Amplía todavía un poco más el panorama aquí. Sí, estas son breves instrucciones que se amplían como quien utiliza una lupa, ¿cierto? A lo que yo estoy viendo una de estas líneas en mi mano, de aquí lo veo de cierta forma, pero si yo cojo una lupa voy a ver con detalle, ¿ya? Y esto es lo que nosotros vamos a ver aquí. Y esto que nosotros estamos viendo son condiciones de corazón. Entonces es muy breve la instrucción en realidad que Pedro le da aquí a los ancianos y a la grey alrededor de ellos para que sepan cómo, ya, porque son temas de corazón, ¿sí? Es una condición del corazón de estos ancianos. No es desarrollado en total detalle, pero aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, sí encontramos esas instrucciones muy puntuales. Las encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 26. Encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7 y del 8 al 13. En Tito, capítulo 1, versículos 5 al 16 y en el capítulo 2 del 1 al 8. Encontramos también instrucciones en Hechos, en el capítulo 2, versículos 41 al 47. Vamos a simplemente escoger alguna de estas un momentico para resaltar. Por tiempo no vamos a entrar en detalle de todas ellas, pero cogiendo cualquiera de estas, Tito dice aquí en el capítulo, habíamos dicho 1, versículos 5 al 16, por ejemplo, dice, capítulo 1, 5 al 16, listo, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere, y aquí vienen las condiciones, la forma como se debería de ver: irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, o sea, el anciano, el que enseña la palabra, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, lo mismo que dice Pedro aquí, ¿no? Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y más adelante, capítulo 2, decíamos versículos del 1 al 8. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y después entran otras instrucciones. Es importantísimo que nosotros veamos y desarrollemos con detalle todas las instrucciones. Pero aquí Pedro está atacando condición de corazón de aquellos que están liderando, guiando, pastoreando, que más que nada es sirviendo, porque vamos a ver ahorita más adelante que nuestro ejemplo más grande, y como venimos resaltando hace ya unos capítulos atrás, Jesús es ese ejemplo principal para nosotros, y fue lo que Él nos dijo que nosotros deberíamos estar haciendo. Entonces, así mismo como hay muchas otras instrucciones de cómo debe ser el corazón y el comportamiento del resto de los miembros, nosotros ahora podemos ver en detalle este corazón que Pedro les dice deben de tener ellos en los versículos 2 y 3.
entendiendo que el contexto cultural ya sabemos era fuerte, el imperio romano, quien tenía la mano dura en el momento, un imperio que no solo era duro, sino que además de todo, todo lo que tenía que ver con el estatus era demostrado de muchísimas formas. Sí, si tú eras una persona de alto estatus, hablabas de una forma distinta, te sentabas en lugares privilegiados, asistías a eventos muy restringidos, especiales, reservados para ellos. Te vestías de una forma muy distinta, con prendas muy valiosas. Todo esto era lo que se veía allí. La gente cuidaba muchísimo esto. Y Pedro estaba básicamente diciéndole a estos ancianos: pilas, que ustedes no pueden adoptar algunas de estas costumbres, condiciones que la cultura en la que viven tiene dentro de la iglesia. Sí, ustedes no deben estar buscando el estatus, ustedes no deben de estar hablando diferente que los demás, no deben estar aparte de los demás, no deben estarse vistiendo distinto de los demás, lujosamente, nada de esto. Nada de esto, nada de esas condiciones externas, culturales, debían de ser incorporadas dentro de la iglesia. En contraste, los líderes cristianos no deben ver su posición dentro de la iglesia como si fuera una oportunidad para tener riquezas o estatus. Más bien, deben estar dispuestos a doblegarse por el bien de los demás, operando más en el haz lo que hago que en el haz lo que digo. Y el ejemplo es Jesús. En Marcos, capítulo 10, versículos 42 al 45, encontramos una escena en la cual están allí caminando Jesús con sus discípulos, y hay una pregunta que surge entre Santiago y su hermano Juan. Y le dicen a Jesús, maestro, ¿te podemos hacer una pregunta? Y él dice, bueno, cuenten, ¿qué? Como si pues ya él no supiera, ¿no? Y les dice, ¿será posible que cuando estemos allá en el reino contigo, nos reserves ese lugar especial para cada uno de nosotros? Uno a la derecha, otro a la izquierda. Y miremos lo que les responde Jesús allí en Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Marcos 10, 42 al 45. Dice de esta forma: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Fíjense el contexto cultural. Pero no sea así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Tremendo ejemplo. Y también nos deja otro ejemplo Jesús, esta vez en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 12 al 17. Y está allí Jesús con todos ellos reunidos. Él ya ha entrado a Jerusalén y están a punto de compartir cena también. Dice en el capítulo 13, de nuevo, versículos 12 al 17, adelantándonos allí. Así que, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros
también hagáis. De cierto os digo, dice en el 16, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Sí, este es el ejemplo que nos deja Jesús. Era una nueva forma de obrar, ¿ya? Era completamente en contra de la cultura. Pero Jesús nos los demostró, se los demostró a sus discípulos, se lo demostró puntualmente a Pedro. Y porque se lo demostró puntualmente a Pedro, ese era el corazón con el cual él compartía. Jesús hizo el gran intercambio. Él intercambió la corona del cielo, la cual llevaba. Ese reinado suyo lo intercambió por un madero, en el cual derramó toda su vida por nosotros. El gran intercambio. El rey se hizo siervo. El rey se hizo como cordero, humillándose de tal forma. Hay una pregunta que debemos hacernos nosotros entonces. ¿Hay alguna actitud del mundo que esté siendo importada o infiltrada en tu comunidad cristiana? ¿Hay alguna actitud del mundo que esté siendo importada o infiltrada en tu comunidad cristiana? Ahora, vamos a ver el versículo 4 y versículo 5. Dice de esta forma, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el que tenía esa corona, y el que hoy en día tiene esa corona, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pausa allí un momento. El príncipe es el que da esta recompensa. ¿Sí? Nosotros no nos damos la recompensa a nosotros mismos, no la buscamos de los hombres tampoco. Es el príncipe el que entrega esa corona. Las coronas terrenales también es algo que nosotros vemos aquí, se pierden. Todo lo que es terrenal acá se queda. Y algún día esta tierra va a dejar de existir. Pero dice aquí que la corona es incorruptible, o sea, lo que no se daña, lo que no perece, lo que continúa para siempre. La corona eterna, eterna es. La corona eterna, eterna es. Segundo punto para hoy, y vamos a verlo aquí en la segunda parte del versículo 5, es: en una iglesia sana se evidencia la humildad y el sometimiento mutuo en todos. En una iglesia sana se evidencia la humildad y el sometimiento mutuo en todos. Dice la segunda parte del versículo 5, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Pausa allí. El mandato, humildad. El requerimiento, sumisión. Acuérdense, unas semanas atrás, sumisión es sumisión, y estábamos hablando puntualmente en ese capítulo 3, estaba hablando a las mujeres, a las esposas. Ahora, Pedro, sumisión es para todos nosotros. El significado o significados que podemos derivar de esta humildad es, esta humildad es tener una justa estima del valor personal, una justa estima del valor personal. Otro significado, carecer de arrogancia o orgullo, ¿ya? Y aquí vemos un panorama completo, un marco entero de lo que es la sumisión verdadera los unos a los otros, ¿cierto? Sumisión hacia los dos lados, horizontal, sumisión vertical también, porque si más adelante antes habíamos visto el príncipe de los pastores, pues si hay pastores, si hay un príncipe, pues estos son de ¿cierto? Y hay sumisión vertical de esta forma. Ahora, sumisión hacia abajo, claro, los ancianos hacia la congregación, pero también los ancianos, como acabo de decir, a Cristo, y también la congregación hacia los ancianos y la congregación los unos a los otros. Hay un marco completo de sumisión horizontal y vertical que Pedro nos ilustra aquí en estas pocas palabras. Y todos
sumisos unos a otros. Todos sumisos unos a otros. Entonces, en una iglesia sana se evidencia la humildad y el sometimiento mutuo en todos. Como participantes en comunidades cristianas, todos nosotros, ya sea que estés dirigiendo o siguiendo, siguiendo tanto dentro como fuera de las reuniones de la iglesia, todos debemos ser siervos humildes y dispuestos. Repito, como participantes en comunidades cristianas, todos nosotros, ya sea que estés dirigiendo o siguiendo, tanto dentro como fuera de las reuniones de la iglesia, todos debemos ser siervos humildes y dispuestos. La pregunta que se nos ocurre aquí es la siguiente: ¿qué oportunidades te está dando Dios hoy de ser un siervo humilde y dispuesto? ¿Qué oportunidades te está dando Dios hoy de ser un siervo humilde y dispuesto? Y ahora Pedro, antes de ponerle este sello, de ponerle un sello de Dios al terminar su carta y dando este último aliento de esperanza a estos cristianos que estaban siendo perseguidos, ancla la humildad a la autoridad de Dios. Miremos en la segunda parte del versículo 5. Dice, porque Dios, ¿sí?, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y la palabra nos habla de esto en otros lugares también. Proverbios, capítulo 3, versículo 34, lo dice de esta forma. Dice, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor, su gracia, su ayuda a los humildes. También vemos como Jesús hace un contraste en Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Jesús hace un contraste entre los fariseos, los escribas y la actitud que deberían de tener sus discípulos. Aquellos que tienen tal vez la Reina Valera, inclusive el título dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. Y está hablando de ese comportamiento que tenían estos fariseos y estos escribas. Y en el versículo 8, puntualmente, dice, porque están buscando ellos reconocimiento, están buscando ellos renombre, los fariseos y los escribas. Y les dice a sus discípulos en el versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí o maestro o pastor, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Todos vosotros sois hermanos. O sea, ninguno de ustedes tiene un título más alto que el otro. Los títulos aquí no los deben de desear. No los deben de estar buscando. No deben de autodenominarse para que otros les llamen de una forma u de otra. El apóstol tal cual, el discípulo y así sucesivamente. No. También el versículo 10 dice de esta forma, dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Sí? Tampoco, en otra traducción más moderna dice, tampoco esperen que la gente los trate como líderes. Tan sencillo como eso, ¿no? Y el versículo 11, el más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y esto es lo que nosotros vemos resaltando Pedro aquí en el versículo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Dios resiste a los soberbios, ¿sí? Y da favor, ayuda a los humildes, como también decía en Proverbios. Terminando versículo 6, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí? ¿Quién es el que debe exaltarnos? Jesús.
¿De qué forma? Como Él quiere. ¿Cuándo? Cuando Él quiere. O sea, ¿no debo estar buscando posición? No. Si tú quieres posición, apriétate el cinturón, porque lo que dice Jesús, el requerimiento es que tú seas el siervo de todos, ¿sí? Y ese es el corazón con el cual Pedro les está diciendo, no solo a los ancianos de la iglesia que se deben de comportar, sino todos deben de comportarse de esta forma, porque el llamado a la humildad en este caso aquí es para todos. Vemos nosotros aquí en el capítulo 5, versículo 6. Ahora, seguimos en el versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Dios se preocupa tanto por todos nosotros que Él quiere tomar todas nuestras cargas. Él quiere que toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras inquietudes se las entreguemos a Él. Él nos ama tanto que Él está dispuesto a cargar con todo esto. Y esto no lo agobia a Él. No hay carga demasiado pesada, demasiado dura que Él no pueda soportar. La batalla es difícil. Los tiempos son difíciles. La situación que tú estás viviendo es difícil. Pero Dios, ¿sí? Pero Dios te está diciendo, ven a mí, entrégame la carga, yo la quiero llevar. Y tal vez algunos de ustedes puedan decir en este momento, sí, pastor, gracias por sus palabras, pero usted no sabe mi batalla. Y sin embargo, Pedro aquí trae a colación la peor batalla y el peor enemigo. Vamos a verla. Versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la peor batalla, esa es la peor persecución, ese es el más grande enemigo. Y nos dice aquí, sed sobrios y velad. Nos recuerda a esa exhortación que vimos en el capítulo 4, en el versículo 7, cuando él hablaba de la oración, sed sobrios y velad. Oremos. Sí, estemos vigilando atentamente. En ese momento nos estaba hablando de la oración, ahora nos está diciendo con respecto a que hay un enemigo, hay que estar cuidándonos. Me recuerda a mí cuando era pequeñito, tenía tal vez unos 8, 9 años y mis papás me inscribieron en los Boy Scouts, ¿cierto? Y iba uno en excursiones. Y en las noches a algunos de nosotros nos tocaba, nos enseñaban a que teníamos que turnarnos a hacer vigilancia. Y nunca era una persona la que hacía la vigilancia, eran mínimo 2 personas que hacían la vigilancia. Y cuando se hacían esas guardias, entonces había uno aquí, uno atrás, o a veces habían 4, uno aquí, otro atrás, uno a un lado y otro a otro lado. Y había una vista a la redonda, básicamente. Entonces se estaba vigilando completamente. ¿Por qué? Porque nunca se sabía de dónde se venía el ataque de algún animal o algo así. Bueno, en esos entonces era lo máximo que uno podía haber estado vigilando, por si acaso venía por ahí, no sé, un zorrillo, un perro, qué sé yo, ¿ya? Porque nunca nos llevaban a lugares tan peligrosos. Pero aquí sí tenemos un enemigo que es muy peligroso. Imagínense ustedes la cantidad de cuidado que nosotros entonces tenemos que tener verdaderamente. Pero muchas veces se nos olvida eso y no tenemos ese hábito de estar velando de esta forma, de ser sobrios y velad como nos dice aquí. Hay que serlo porque uno no sabe de qué lado viene el ataque. Dice, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ese diablo, ese malvado, tiene por única meta la destrucción. La destrucción en todos los sentidos nuestra. Él siempre, dice, es una condición constante de él. Él está andando alrededor. Él merodea como león rugiente.
Esta es una práctica activa y pasiva de él. No pasiva, perdón, activa, no pasiva de él. Su propósito es robar, matar y destruir. Él no es omnipresente, Él no es omnisciente, Él no es omnipotente, pero tiene a su disposición un ejército grandísimo para cumplir ese propósito. Por eso debemos estar atentos y vigilando. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, está Jesús allí en el jardín de Getsemaní y les dice a sus discípulos, les comanda esto mismo, les da este mandato: velad, estén alertas y orad para que no entréis, para que no caigan en tentación, para que puedan resistir la prueba que se les avecinaba. Tal vez necesites que te recuerden que tienes un enemigo. Él puede estar sembrando semillas de mentiras, ofreciéndote frutos prohibidos o simplemente rugiendo para asustarte de tal forma que vivas una vida en la que no tomas riesgos para crecer espiritualmente. Tal vez hoy necesitas que te recuerden que tienes un enemigo. Él puede estar sembrando semillas de mentiras, ofreciéndote frutos prohibidos o simplemente rugiendo para asustarte de tal forma que vivas una vida en la que no tomas riesgos para crecer espiritualmente. Y surge una pregunta más aquí. ¿Qué mentiras, qué tentaciones o qué temores podrían estar impidiendo que participes plenamente en la misión de Dios en tu frente? ¿Qué mentiras, tentaciones o temores podrían estar impidiendo que participes plenamente en la misión de Dios en tu frente? No estamos solos en la batalla. No estamos solos en la batalla. Miremos, versículo 9 dice de esta forma: al cual resistid firmes en la fe, al diablo, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? Hay otras personas que están sufriendo de la misma forma, atravesando lo mismo o peores cosas inclusive que nosotros. No somos el único soldado en el campo de batalla. Y con frecuencia en el campo de batalla hay que llamar al centro de comando para pedir ayuda. En Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12, voy a leer de la Nueva Versión Internacional, dice de esta forma, dice: la verdad, más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Y también, si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlos. También en Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 18 sabemos coloquialmente muchos que esta es la sección que se le dice como la armadura de Dios. Simplemente quiero resaltar un par de versículos allí. El versículo 11 se nos da un motivo por el cual nosotros debemos de ponernos esta armadura de Dios. Y dice: protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Sí, sin la armadura no podemos resistir. Y hay un componente muy específico que más adelante en el versículo 18 nos dice también, en este caso, Pablo, y dice de esta forma, y es el beneficio de ponernos la armadura y de obrar de esta forma, que es orar. Mira lo que dice, no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténgase en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Jesús, cuando entra a la ciudad de Jerusalén y llega al templo, ve que el templo está siendo utilizado de formas indebidas. Sí, en las iglesias hoy en día se está haciendo, hay templo, en los templos, de las iglesias, se está haciendo muchas actividades.
La pregunta es si Jesús entrara hoy a nuestros templos, levantara también mesas como lo hizo al entrar a Jerusalén, porque no se está haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestros templos como iglesia, porque allí en esa sección de la palabra, en ese recuento de los evangelios, en Marcos, por ejemplo, porque hay varios, en todos de ellos, de hecho, está este recuento, pero en Marcos, el capítulo 11, versículo 17, para que los que están tomando apunte, ahí van a encontrar uno de los ejemplos. Jesús dice que su templo, su casa, debe de ser una casa de oración. Entonces, en una iglesia, y este es el punto 3, en una iglesia sana, la oración no es un tiempo puntual, es una condición constante. En una iglesia sana, la oración no es un tiempo puntual, es una condición constante. Y por eso los animaba la semana pasada a que se conecten con nosotros en la mañana, 6 de la mañana. Y ahí estamos teniendo nuestro tiempo de devoción y de oración, orando todos juntos, orando los unos por los otros, orando los unos con los otros. Además, en otros tiempos de oración que se está dando, los miércoles, comenzando en agosto, vamos a estar orando todas esas noches juntos, además de todo. Además, debemos de estar compartiendo esas intenciones, esas peticiones de oración en los diversos grupos que participamos para que estemos orando los unos por los otros en todo momento. Estamos en batalla, hay un enemigo, necesitamos apoyarnos, necesitamos ayudarnos. Yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí. Todos necesitamos el uno del otro. Todos. No solo encontramos esperanza en que no somos el único soldado, tenemos una esperanza aún más grande. Y la vemos aquí en el versículo 10 para cerrar este capítulo. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí el gran resumen de toda esta carta. Ánimo. El sufrimiento es temporal y después de ello Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Hay una canción que me encanta, una canción en inglés que se llama My Lighthouse, Mi Faro, de Rend Collective, y algunas de las letras ilustran esta esperanza que Pedro les está dando a estos tempranos cristianos y que por medio del Espíritu Santo nos da a todos nosotros hoy. Les leo, dice de esta forma la traducción, dice, en mis dudas y batallas, sé que nunca me dejarás, tu gran amor me guiará. Eres la paz en mi tempestad. En el silencio me sostendrás. Tu verdad permanecerá. Tu gran amor me guiará. Eres la paz en mi tempestad. Eres el fuego más brillante. En las tormentas nos guiarás. Qué linda forma de ilustrar esta esperanza que nosotros tenemos en Él. Las luchas externas, hermanos y hermanas, pueden dar lugar a temores internos. Pedro escribió a los cristianos echados al margen de la sociedad, insultados por su fe, por seguir a Jesucristo. A la medida que los esclavos eran golpeados, a la medida que las esposas eran presionadas, a la medida que los ciudadanos eran tildados como voltearepas, como traicioneros, su fe frecuentemente flaqueaba. Pero el amor de Dios los guiaría a ellos. Él sería su paz en medio de la tormenta. Él sería su paz en medio de ese mar turbulento, de esa sociedad turbulenta. Y Él es para nosotros aquel que también es nuestra paz en medio de los tiempos tan turbulentos, tan difíciles, tan inciertos, tan dolorosos que estamos atravesando. Llámese fallecimiento de algún ser querido por
el tema del COVID-19, por esta enfermedad que ha abatido al mundo, por este virus. Llámese por las secuelas que esto ha traído económicamente, culturalmente, emocionalmente, la depresión, todo este tipo de cosas. Dios y su amor pueden ser o son esa paz en la tormenta para nosotros. Así que la pregunta que surge como conclusión es la siguiente: encontrándonos en el ambiente turbulento en el que vivimos hoy en día, ¿qué prácticas espirituales, qué personas o qué recursos podrían ser útiles para mantenerte creciendo como discípulo seguro de Jesús? Encontrándonos en el ambiente turbulento en que vivimos hoy en día, ¿qué prácticas espirituales, qué personas o qué recursos podrían ser útiles para mantenerte creciendo como discípulo seguro de Jesús? Acompáñenme en una oración ya cerrando nuestro estudio. Gracias, Padre amado, por esta palabra que ha sido definitivamente de esperanza para nosotros, así como lo fue por medio de Pedro para esta temprana iglesia. Gracias porque tú eres el que nos afirmas, tú eres el que anclas nuestra fe, tú eres el que quitas los temores, tú eres el que aplanas los altibajos, tú eres el que en medio de el sufrimiento quiere compartir las cargas nuestras, quiere tomarlas. De hecho, nos dices, gracias porque tu amor abarca tanto más de lo que nosotros pudiésemos esperar o entender. Gracias porque nosotros, quienes somos tus hijos, podemos descansar en ti en medio de estos tiempos tan difíciles. Antes de decir amén, me dirijo a ti, a aquella persona que tal vez dice, bueno, yo no tengo soldados que vayan a la guerra conmigo, yo no tengo esas personas que puedan compartir conmigo en medio de estos sufrimientos y ayudarme, animarme, levantarme. Yo quiero decirte que Jesús vino a esta tierra para que tú también tuvieras esa familia. Y para ser partícipe de esa familia, así como nosotros lo somos, y poder ser llamado hijo de Dios para tener esta familia, todo lo que tienes que hacer es recibirlo a Él en tu corazón, aceptar a Jesucristo por quien Él es, Dios hecho hombre, que vino a acabar con el pecado del mundo, a morir en la cruz, pagando el precio del pecado, que es la muerte que todos nos merecíamos, pero que Él ya la pagó una vez y por siempre. Y si tú lo aceptas a Él como tu Salvador, como tu Señor, el Salvador de tu vida y el que va a llevar el timón de tu vida por el resto de tus días aquí en la tierra, entonces tú puedes ser llamado hijo de Dios y tener esta familia, este beneficio tan inmenso, esta bendición de que es el ser acompañado en todas las dificultades por Dios y por sus pies y manos, que es la iglesia alrededor del mundo. Si hoy quieres y hoy vas a tomar esta decisión, simplemente ora estas palabras. Son unas palabras que yo utilizo para guiarte, pero no son mis palabras, es tu corazón directamente a Dios. Si lo oras de todo corazón, vas a ser llamado hijo de Dios y va a haber festín en el cielo hoy en día. Ora así: Padre, soy un pecador, necesito ayuda. Jesús, gracias porque tú viniste a pagar por ese pecado, por todas las cosas malas las cuales yo he hecho, porque me he dejado llevar muchas veces por el enemigo, por Satanás, me he dejado guiar por él y por también las cosas que yo he querido hacer, por mis deseos, pero hoy reconozco que necesito de ti, necesito tu ayuda, porque no puedo soportar todo el peso de este mundo, todas las dificultades que se me vienen. Y he escuchado que tú eres el que quiere cargar con todas esas penas mías, todos esos dolores, todas esas angustias. Te pido que entres en mi corazón y que me ayudes a cambiar, radicalmente. Ayúdame a seguirte,
y hacer todo lo que tu palabra me dice, todo lo que la Biblia, que es el manual de instrucciones de quien te sigue a ti, dice que deba de hacer. Hoy deposito mi confianza en ti. Gracias, Jesús, en el santo y poderoso nombre tuyo. Amén. Si tú has orado esta oración, escríbenos, déjanos un mensaje ahí en los comentarios y con mucho gusto estaremos atentos y nos pondremos en contacto contigo. Hay algunas pautas que queremos darte para cómo tú puedes conectarte con este cuerpo, con esta extensión, con estos hermanos, hermanas, quienes estamos alrededor escuchando esta palabra hoy. Que Dios te bendiga a ti, que Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos, por estar aquí conmigo. Gracias por compartir en todo esto. Los amo. De parte de Calvary Chapel Roca de Gracia, un feliz fin de domingo. Nos estaremos viendo en los devocionales diarios, lunes a sábado, 6 de la mañana hora de Colombia, y también los miércoles en la noche en los estudios de hombres y mujeres, y prontamente comenzando en agosto en nuestras reuniones de oración. Bendiciones para todos. Listo, entonces esta última canción de hoy que vamos a cantar se llama Levanto un Aleluya. Entonces en las letras dice: mi arma melodía es decir, que con nuestra canción, esa es una forma que podemos resistir tentación, resistir al enemigo, quizá resistir nuestra propia carne. Sí, una forma, otra herramienta, otra espada, por decirlo así, que tenemos contra el enemigo es la alabanza. La Biblia dice que también la Biblia como tal, versículos, también es la espada. Y también hemos cantado que la oración es la forma que nosotros peleamos nuestras batallas. Entonces, en esta última canción vamos a levantar una aleluya, porque es a través de nuestro canto que nosotros podemos animar unos a los otros, animar nosotros mismos y ser fuertes guerreros. Canten con nosotros. Levanto
siempre puedes levantar una aleluya en cualquier momento que estés. Que tengan una feliz semana.